Gracias por continuar con Echados Viendo Tele. A continuación vamos al segmento Parque Temático, donde hablamos de un tema en específico en el mundo del cine o la televisión con un invitado especial. Y en este caso, que estamos en septiembre, el mes de la patria, quise hablar del cine que se hace aquí en Nicaragua y para eso, ¿quién mejor que ya un amigo de la casa? Joel Sánchez, cineasta nicaragüense y parte del colectivo Uña Films. ¿Cómo estamos, Joel? Hola Payo, encantado de estar aquí como siempre. Vamos a hablar entonces un poco del trabajo que has venido haciendo, ¿no? Que ya llevas bastantes años haciendo cortometrajes, pero también sobre tus impresiones y tu radiografía del cine que se hace aquí en Nicaragua. Pero para los interesados en tu trabajo y que quizás también conozcan un poco de cómo nace ese impulso de pasar de ser espectador a crear cine, comentame cómo fue ese viaje, ese inicio. Bueno, fue un viaje, sí, comenzando como espectador, así sin tomarme muy en serio el papel. Estaba metido en estudiar economía, muy simple, muy básico. Bueno, la economía es compleja, ¿no? Pero... La economía es compleja, pero es de esas carreras que uno elige porque hay que tener trabajo rápido. Okay. Entonces, lo del arte no da de comer. Así. Entonces, pero yo vengo un poco más de la literatura. Y eso sí, obviamente, te encontrabas con algunos libros, después te dabas la cuenta de que habían adaptaciones, y entonces mirabas las adaptaciones y por ahí comenzabas. Y yo comencé como todo mundo con el cine más comercial, desde el inicio Tarantino, que no es una combinación entre cine de autor y comercial. Sí. Entonces siempre me encantó Tarantino y a partir de ahí fui como puliendo mis gustos a partir de que conocí a una señora que era muy divertida. Yo estaba viviendo en Ecuador y ella vendía películas piratas. Pero no era la clásica venta de piratería, sino que esa señora tenía un gusto muy exquisito. Tenía las películas normales, pero también tenía otras películas que no ibas a encontrar. Se esmeraba como en escudriñar bien cine distinto. Exacto, y no solo era la clásica vendedora de películas, sino que ella sabía. Oye. Entonces, entre el trabajo y la universidad, cuando tenía un chance, era irse a meter ahí donde ella, platicar y comprarle películas, y a partir de ahí comencé a ver de cualquier cosa. Te amplió la mente en el ámbito del séptimo arte. Totalmente, y me hizo entender otras cosas. Entonces, yo, en vez de afinarme, me volví más crudo porque yo comencé con el cine más comercial, después me pasé al cine más exquisito y después terminé encontrándole el gusto a todo el cine de clase B, clase Z, y la explotación, el cine más básico, así, entre más feo mejor. Eso me encantaba. Fíjate que esa parte es interesante, ¿no? Porque aquí vamos a hablar un poco de tu obra, de lo que vos has llamado la trilogía de la locura, ¿no? 3 cortometrajes, y que tiene esa inspiración como del cine B. Para alguien que no comprende un poco en qué se basa ese tipo de cine, ¿cómo sería tu manera de describirlo? En poquísimas palabras, el cine de clase B primero es un cine de muy bajo presupuesto. ¿Ya? Es un cine de muy bajo presupuesto cuya función principal es entretener. Entonces generalmente toma recursos de el terror o la acción o incluso el suspenso, del porno, bueno, no el porno, pero sí el cine más erótico. Y fantasía, supongo, también. Y ¿no? algunas fantasías, sí, entonces, pero todos hechos con muy bajos recursos y sin tomarse demasiado en serio. Entonces son las clásicas películas que le dicen películas malas. Okay. ¿Ya? Hay algunas productoras en la historia del cine que hicieron plata y nombre a partir de ahí. Y se les dice clase B porque en los cines antes habían 2 tandas. La tanda principal, que era el lado A, igualito que los cassettes, ¿ya? Y el lado B era la película esta. Entonces, para los más jóvenes que nunca han visto un cassette. Eran 2 lados, era una cinta. Porque sí, la verdad que la generación más nueva no sabe que es un cassette. Y cómo, bueno, digamos, ya me comentaste ahí, pero también yo he sabido de vos que vos tenías como una inspiración de un cineasta cubano, ¿no? Que también formó parte de tu formación, por así decir, y lo que vos quisiste quizás de emular un poco para los cortometrajes que ya has venido haciendo. Contame un poco de este artista como tal. Molina fue mi mayor descubrimiento, incluso más grande que Scorsese. Okay. No es que sea, no es comparativo, pues, pero yo estaba en Cuba, me había trasladado a Cuba a seguir estudiando economía, pero ya yo estaba metido mucho en la movida del cine. En Cuba ir al cine es lo más barato del mundo, tienen un super festival de cine, tienen eventos de formación por todos lados y gratuitos, entonces ya yo me había metido en esa locura. Y de repente, un día de tantos, me voy a
a una charla de cine, iban a ver algunos autores cubanos y me encontré con Molina y él comenzó a contar su experiencia y no sé qué, y me llamó muchísimo la atención porque él trabaja con las uñas, trabaja casi siempre con la misma gente, con muy escasos recursos y convierte espacios muy reducidos en un lugar donde se desarrolla todo un universo. Pero además es un cineasta muy underground, es decir, muy de cine fuera de lo comercial, muy radical en su propuesta. Entonces él juega mucho con la descomposición del ser humano, psicológica, pero relacionada mucho con su relación, valga la redundancia, con lo erótico y con lo sexual. Entonces él siempre combina estas cosas. Entonces él ha hecho ciencia ficción, ha hecho películas llegando al terror, ha hecho dramas mucho más normales, pero siempre hay esta relación anómala entre el sexo y el ser humano y su descomposición mental. Algo así fue lo que quisiste trasladar, bueno, pregunto, con esta trilogía de la locura, y si querés vamos a ir aterrizando a cada una de ellas, ¿no? Creo que la primera expresión o la primera obra que hiciste en ese concepto es Ansia. Contame un poco sobre este cortometraje. Sí, Ansia nace en el marco de mi trabajo final del técnico general en producción audiovisual. Con la Cinemateca Nacional. Cinemateca Nacional, sí, en el CNACA. Entonces, tenemos que hacer un trabajo final. Se eligieron dos guiones, uno de esos fue Ansia. Ansia, sí, es la primera exploración mía de querer jugar con ciertos temas que siempre me han llamado la atención. El tema de las enfermedades mentales. El tema, la obsesión, creo, también, ¿no? Sí, las obsesiones, los trastornos, ya de todo tipo, los bipolares, los trastornos obsesivos, todo este tipo de cosas, siempre me llamaron mucho la atención. Entonces, siempre tuve esa gana. Y un poco, claro, por la literatura, por todo lo que había leído y por experiencias, y también por Molina y otro tipo de directores que me gustan mucho, siempre me gustó explorar los límites de las posibilidades de un ser humano. Es decir, ¿qué pasaría si un humano es llevado a su extremo máximo? Vos tenés tu Frankenstein ahí en el cine. Tengo mi Frankenstein. Entonces, con Ansia quisimos explorar un poco algunos traumas, es decir, como el complejo de Edipo, es decir, esto de estar enamorado, entre comillas, de tu mamá, los problemas de las relaciones tóxicas con tus padres y esta visión distorsionada de tus relaciones con el sexo opuesto, con el mismo sexo, con aquel que se supone que tendrías que entablar una relación romántica, se supone. Entonces, Ansia es eso, es decir, Ansia es la historia de un hombre y un recorrido medio fantasioso de él en búsqueda de la chavala que le gusta, con la que no tiene ningún. Que por cierto es interpretado por Marcela Cortés. Por Marcela. Sí, por Marcela. Entonces, es la llegada de ese encuentro, que es un encuentro que para él era más importante que para ella, porque para ella no era más que un simple cobrador. Entonces, por ahí comencé a explorar un poco, todavía tímidamente, ciertos conceptos, ¿ya? Y jugando con ciertas herramientas, estaba más interesado en ver las posibilidades de experimentar cosas que tener una historia muy redonda. Ese fue, y bueno, se exhibió, ¿no?, en su momento con el apoyo de la Cinemateca Nacional. No sé si lo enviaste a festivales también. Entró a festivales, estuvo en 3 festivales, Nícaro, estuvo en uno que se llama Cultura Caótica en Bolivia y estuvo en otro en España que no me acuerdo el nombre. Bueno, vamos a pasar al siguiente cortometraje, que es Al Borde, ¿verdad? Que también hiciste una presentación, ese sí recuerdo que pude asistir cuando hiciste la presentación general de los 3 cortometrajes. Y en Al Borde vemos más como una relación, bueno, tóxica de pareja, ¿no? En que la protagonista es una mujer que está como sufriendo de esa relación, o al menos así interprete. Contame un poco sobre Al Borde. Claro, Al Borde ya viene un poco más cerca en el tiempo, digamos. Ya habían pasado un par de cosas en medio entre Ansia y Al Borde. Y la trilogía no se había pensado, es decir, yo no tenía pensado armar una trilogía, sino que de repente me chocó con Al Borde y pasa
que por algunas experiencias personales comencé a investigar mucho sobre el trastorno bipolar. Entonces, buscando información de más o menos por dónde iba, me encontré con ciertos datos que me parecían interesantes. Entre esos hay una relación muy irresponsable y muy autodestructiva con lo sexual. Entonces, Al Borde es una muchacha que está teniendo ya, es decir, está en su límite de cordura, por así decirlo, que decide encerrarse y que es atacada por esta visión tergiversada del sexo en particular, ¿no? Que todo termina quebrándose cuando su novio aparece y ella, que había intentado controlarse, pierde el control. Obviamente ahí ya juego más con algunas notas de este cine de explotación, como le decían en los 70, ya, porque obviamente no necesariamente alguien le va a reventar la cabeza a otra persona, pero ya, es decir, era un poco ponerle el tono provocativo. Claro, ¿no? Esa explosión del asunto, ¿no? Ese que causa impacto, ¿no? El valor de impacto. Sí, la verdad que ese cortometraje, le voy a decir que me gustó. La verdad que pues ya lo que ha venido haciendo, bueno, Joel Sánchez junto con Uña Films, ¿verdad? Que después vamos a mencionar los nombres pues, de cada uno, ¿verdad? O aquí, si están viéndolo en YouTube, pues vamos a dejar aquí los créditos a todo el colectivo. Pero se me hizo muy interesante y esto casi, no sé si así fue, pues podés comentarlo, si fue la antesala para lo que va a ser hasta ahora tu obra de mayor duración, siempre en el ámbito de cortometraje, pero que es Romanza Lúgubre, ¿no? Que es, creo, me parece, el que has tomado quizás más tiempo, por lo menos en filmación. Comentame cómo fue el proceso de Romanza Lúgubre. Romanza fue, sí, fue un trabajo ya muchísimo más pensado. Es decir, ya ahí estábamos entrando en terreno de profesionalizarnos, por así decirlo. Se supone que uno es profesional hasta que le pagan por lo que hace. Pues yo, no, a mí no me pagan por eso. Pero digamos que ya nos tomamos más en serio, y yo ya me tomé más en serio la escritura, la construcción completa, de intentar redondear mejor ciertos conceptos y, por lo tanto, complejizar las historias un poco más. Entonces, con Romanza sí me tomé mi tiempo escribiéndola. Comenzó siendo una cosa y terminó siendo otra completamente distinta. Y trabajamos ya, es decir, con lo que fue ya el colectivo de Uña Films completo, lo que es hasta hoy el día, que no somos muchos, pero ya, y sí, nos tomamos muchísimo más, nos llevó muchísimo más trabajo. Hay mucho más trabajo de diseño de iluminaciones, por ejemplo, que yo suelo intentar hacer una economía del trabajo. Desde que escribo, estoy pensando que no tengo plata. Entonces, que todo lo que vaya a suceder va a suceder con los recursos a los que yo pueda acceder, no más. Pero con Romanza sí decidimos ser un poquito más... visionario, ¿no? Sí. Ir un poquito más allá. Ir un poquito más allá, ya tener un mejor set de luces, trabajamos con una muy buena cámara, utilizar unos... filmar en espacios, eso se filmó en una casa, seguimos en los espacios cerrados. A mí me encanta meter a la gente en presión. Entonces, pero ya trabajamos en 2 espacios, en una casa, en la sala de la Cinemateca, haciendo un juego ahí, recreando sueños o recuerdos a manera de obra de teatro. Entonces es uno de los recursos que a nosotros nos gustó mucho y parece que a la gente le gustó mucho porque fue bien en festivales. Y ya, sí, y es la última parte de la trilogía y es la parte más elaborada, es decir, más redonda incluso en concepto, porque ya no es solo ya no es solo el problema mental de una persona en sí, sino ya es cómo una relación tóxica puede destruirte en tanto persona. Pero... Sí, porque estamos hablando de una mujer sumida en casi en ser alcohólica, ¿no? Sí, está sumida en la locura, deprimida, alcoholizada, producto de la violencia que ejercía. Y lo más interesante de Romanza, lo que más me gusta, es que era muy fácil poner violencia física tradicional para justificar el estado de locura de ella. Y en cambio creo yo que logramos de alguna forma que la violencia psicológica se pudiese ver, ¿ya? Y también fuese justificable y funcionara de manera orgánica dentro de la historia. Entonces, un hombre que no te pega, pero te revisa el celular, te manipula emocionalmente, te pega los cuernos y encima se suicida. Como Johnny Depp con Amber Heard. Exactamente.
Algo así. Y ahora, bueno, y ahí mencionaste ya un poco lo de la trilogía, ¿no? Obra muy interesante. En medio yo sé pues que hubo otros trabajos, como Náyade en su momento, que ya le hemos hablado acá. La misma Yeca. Y ahora tengo entendido pues que están trabajando en algo más, ¿no? Porque si algo caracteriza a Uña Films es que no están conformes, no siempre quieren hacer algo más en la medida de lo posible, por algo el nombre, ¿no? Uña Films viene de que se trabaja con las uñas, pero siempre intentan estar sacando algo nuevo. Coméntame sobre esta nueva obra que van a tener. Claro, con esta nueva obra estamos muy emocionados. Primero porque hasta ahora había sido una cosa, esto es un proceso de aprendizaje constante. Entonces siempre había sido como que el escritor principal, digamos, yo. ¿Ya? Entonces todo el mundo estaba ateniéndose a mis desvaríos mentales. Pero Aaron Cantarero, miembro fundador de Uña Films, decidió que ya era momento de que él contara su historia también. Y entonces escribe y dirige. Y casi hace dirección de fotografía y edición. En multitask. Muy Trent Reznor en el primer disco, el Pretty Hate Machine. Sí, exacto. Sí, como Robert Rodríguez, banda sonora, edición, igualito. A él está igualito. Es una obra, va completamente, somos personas distintas, entonces obviamente son dos cosas distintas. Es decir, ni siquiera hay influencias de uno en el otro. Se llama Penúltimo Adiós, está en proceso de postproducción. Nosotros esperamos estrenar entre finales de octubre, principios de noviembre. Por ahí estamos intentando que se cumplan los tiempos adecuadamente. Es la obra más difícil que nos ha tocado hacer por mucho. Es decir, llegamos a trabajar en total en todos los días de filmación, que fueron casi un mes de filmación. Como 50 personas, ya era otro nivel. Sí, ya. Tenemos recorridos, filmamos en carros, es decir, hay filmaciones dentro de carros. Aarón se inventó todo un aparato para ponerle a las ventanas de los carros para que la cámara, no siempre fue con una cámara, pero la cámara filmara desde afuera los perfiles. Aarón y sus cajas, ¿no? Con tubo PVC se hacen esas cosas. Con ingenio al final de cuentas. Con ingenio. Un montón de locaciones. Ahí sí nos volamos todas las locaciones que se nos ocurrieron, hasta terminamos en el mar. Entonces ya es otra cosa, es decir, esto va más... Por cierto, que va a estar, si no me equivoco, Julio Payán, ¿no? En esa obra. Está Julio Payán ahí, sí, tiene un personaje de borracho. El personaje. No estoy diciendo que él sea, ¿no? Entonces, es un corto que va entre la comedia y el drama. Es esta historia de cómo se forjan las amistades y cómo trascienden las amistades. Entonces, un poco para no adelantarles mucho, es la historia de un grupo de amigos, uno de los cuales fallece y los otros 3 no quieren aceptar la muerte de así es que se roban el cadáver. Para darle una despedida como Dios manda. Bonita historia. Sí, está muy interesante. Fue un trabajo súper arduo. También dimos un salto adelante también en la profesionalización, porque ya el trabajo de planificación para esto fue mucho mayor. Entonces, que saliera dentro de los márgenes de lo que habíamos pensado, para nosotros fue todo un descubrimiento. Bueno, voy a tener eventualmente, cuando ya lo presente, a Aarón aquí de invitado, pues para que hable específicamente de esta obra, pero me alegra un montón, pues, de que se hace aquí cine en Nicaragua. No es como que, bueno, no tengo la gran cámara, no tengo, qué sé yo, los grandes equipos, no se puede hacer. Aquí han escuchado a Joel, pues, de que existe un tipo de cine que es así, hecho muy artesanal, ¿no? Con lo que hay, al final, el ingenio, la creatividad, no viene de un equipo, viene de uno mismo, ¿no? Y de la formación, que es importante, obviamente, tener un poco de formación, pero experimentando se logran cosas, ¿no? Imagino que vos, cuando decías ansia, cuando lo comparas con Román Salubre, ves cosas que decís, quizás en ansia hubiera aplicado esto, hubiera aplicado lo otro, ¿no? Sí, porque al final la primera obra, esto es como cuando se inicia cualquier proyecto. Tu primer episodio va a ser tu peor episodio. Así al final de cuentas, porque uno se va superando en el camino. Sí. Y esa es una lección que aplica para cualquier cosa en la vida, sobre todo en aspectos creativos, en aspectos artísticos. Y yo la verdad estoy muy orgulloso, pues, de que Joel y el equipo Uña Films
estén creando cine, aunque algunos crean que cortometraje, eso no aplica. Bueno, todo es un proceso. 2 grandes directores empiezan con cortometrajes, luego se hacen largometrajes, ¿no? Y el cortometraje es cine, al y final es cine, claro. Es cine, es decir, por algo se premia el Oscar si nos vamos a las normas más tradicionales. No, pero incluso si te pones a pensar con una película que dura 1 hora y media, horas, tenés todo el tiempo del mundo para desarrollar. En un cortometraje tenés 20 minutos para contar una historia que sea redonda. El desafío es más grande incluso. El desafío es más grande. Bueno, Joel, ahí lo vamos a dejar porque si no, pues nos extendemos todo el programa. Muchísimas gracias, qué bueno que sigas haciendo cine. Espero que continúen en esa vereda, que siga siendo positiva y que más gente se anime a que no solamente existe cine comercial, que no solamente, bueno, y que los cines también aquí también se abran, ¿no? Un poco más al cine que se hace aquí y espero pues que continúes en ese camino. Sí, muchísimas gracias, gracias como siempre, es decir, vos has estado siendo apoyo de nosotros desde el inicio, desde antes de tener nombre, sí. Así es que eso te lo agradezco muchísimo y solo quiero invitar a la gente que nos contacte, que nos busque, es decir, no tenemos plata, pero sí tenemos toda la apertura del mundo para quien quiera hacer cine y probarse con nosotros. Siempre necesitamos actores, gente que de cables, gente que nos enseñe de luces, etcétera, etcétera. Entonces, hay que juntarse. La única forma de hacer cine en este país es encontrándose y juntándose, ¿ves? A punta de solidaridad. Con ese mensaje vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Echados Viendo Tele.